Buenas tardes y gracias por su presencia a esta sesión número 7 de Solenis Mining Experience. En esta sesión empezaremos con la presentación por parte del ingeniero Anderson Weber, el cual se desempeña como gerente de proyectos y aplicaciones con Solenis y además cuenta con una amplia experiencia de más de 20 años en el tratamiento de aguas industriales para todo tipo de industria. Su presentación se refiere al tratamiento de agua en sistemas de enfriamiento, tales como torres de enfriamiento o circuitos cerrados de enfriamiento, que son usados como sistemas auxiliares en algunas operaciones de procesamiento de minerales. Posteriormente, el ingeniero Diego García, el cual funge como ingeniero de control y automatización de Solenis y cuenta con más de 16 años de experiencia en la industria en general, describirá la tecnología OnGuard asociada en el monitoreo y control del tratamiento de agua en sistemas de enfriamiento, la cual es patentada por Solenis y constituye una manera novedosa y única para tal fin, además de ser de gran utilidad en algunas de las operaciones unitarias y sistemas auxiliares en el procesamiento de minerales que enfrentan esta problemática. Les recuerdo que esta sesión es en modo escuchar solamente, pero pueden realizar preguntas en forma escrita desde el inicio de la misma, las cuales serán contestadas en la sección correspondiente al final de la sesión, o en forma escrita en un archivo que se genera para ello, y que después será accesible a ustedes. Agradeciendo nuevamente su presencia y atención, empezamos nuestra sesión de hoy, cediendo la palabra al ingeniero Anderson Weber. Ok, gracias Eduardo. Entonces, como Eduardo describió, vamos a hablar hoy del tema de tratamiento de agua de enfriamiento, que son específicamente para sistemas de torres de enfriamiento de agua y sistemas cerrados, y en algunos casos específicos hay proyectos, hay sistemas muy particulares, muy específicos, pero de manera general son torres de enfriamiento y sistemas cerrados, sea de agua caliente o de agua fría. Y vamos a intentar a resumir los principales datos en 30 minutos, que realmente es una cantidad de información muy grande, muy larga, pero los principales puntos, y siempre mirando para ese triángulo que hablamos en la sesión anterior, cuando hablamos específicamente solo de la parte de microbiología, pero que tengamos en nuestras cabezas siempre de que los tres desafíos están siempre juntos. O sea, el desafío de control microbiológico, corrosión y dispersión de materiales o solubilización de materiales es muy importante que los tres ocurran siempre en un nivel mínimo necesario, porque si yo controlo muy bien dos de estos desafíos y el tercer no es bien controlado, los otros dos también van a se tornar problemas en mi sistema. Por esto que, sobre un punto de vista tanto químico cuanto mecánico y de control y dosificación, es importante que los tres aspectos, los tres desafíos sean fuertemente bien controlados. Y vamos a hablar ahora entonces de cada uno de esos tres desafíos, empezando por corrosión, hablando por el lado químico de corrosión. Una de las alternativas clásicas y que casi siempre es utilizada en la mayoría de los sistemas es la introducción de inhibidores de corrosión. Y hay muchos inhibidores diferentes. Hay una verdadera selección con quizá más de una decena de inhibidores diferentes que pueden ser seleccionados. Y acá tenemos un ejemplo clásico, quizá es del inhibidor de corrosión basado en ortofosfato más común que existe porque tiene bajo costo, tiene excelente performance y es fácil de aplicar. Y acá miramos como, por ejemplo, el ortofosfato trabaja protegiendo la superficie de la metalurgia de acero al carbón, actuando
en lo que nosotros llamamos la parte anódica de la célula de corrosión. El metal, cualquier metal, sufre corrosión porque hay una diferencia de potencial eléctrico. En un punto tenemos pérdida de electrones, o sea, se torna una zona anódica, y la otra, una zona catódica, donde hay acúmulo. En la zona anódica hay pérdida de material y en la zona catódica hay acúmulo de material. Y el ortofosfato específicamente es lo que llamamos de inhibidor anódico. No es el único, es uno de las opciones y trabaja en un fenómeno que asocia iones de hierro, iones de calcio en la zona anódica de la célula de corrosión, en el ánodo. El zinc, que es otro muy común, muy famoso también por su eficiencia, inhibidor de corrosión, tiene una característica diferente. Actúa solamente en el cátodo, en la zona catódica de la célula de corrosión, pero de manera parecida actúa formando una película protectora, una pasivación en esta zona seleccionada. No existe solamente ortofosfato como anódico y no existe solamente zinc como catódico. Hay muchas opciones diferentes en el mercado, como por ejemplo podemos mirar ahora en este slide. A ortofosfato molibdato, que es muy conocido principalmente para sistemas cerrados, silicatos, una otra molécula que se llama SRI. La molécula SRI que estoy mostrando acá con mi laser pointer es una sigla en inglés para inhibidor reductor de estrés, Stress Reducing Inhibitor. Es una molécula orgánica de bajo fósforo que tiene característica anódica también. Por el otro lado, hay también muchas opciones de inhibidores considerados catódicos que solo actúan o actúan también en la parte anódica de la célula de corrosión, como zinc que miramos, el SRI, el inhibidor reductor de estrés también, los polifosfatos, que son muchas opciones, que es diferente del ortofosfato, tiene una característica diferente, y grupos de fosfonatos diferentes, como HDP, PBTC y otros, pero principalmente HDP, es uno de los más conocidos fosfonatos utilizados en tratamiento de agua. Y cada uno de estos tiene sus ventajas y desventajas sobre un punto de vista económico, o de dosificación, o de performance, o de rango de pH, o de estabilidad contra materiales oxidantes y así por adelante. Cada uno tiene su lista de ventajas y desventajas que pueden ser evaluadas antes de seleccionar cuál es la mejor opción. Otro punto importante es el tema de depositación que puede tener un sistema. Y yo creo que muchas de las personas que están acá en esta charla hoy ya miraron este gráfico que yo presenté por el tema de control microbiológico, que el biofilm y la lama microbiológica es altamente aislante. Y es exactamente el mismo gráfico, pero no solamente hay pérdida de cambio de calor, como también se puede tener, discúlpeme, se puede tener fenómenos asociados de corrosión bajo depósito, porque el biofilm o mismo que sea una depositación inorgánica, por ejemplo, carbonato o silicato, hay un aislamiento entre la agua, que tiene el producto inhibidor de corrosión, o el producto biocida, por ejemplo, y la superficie del metal. Entonces, en la zona entre el metal y la depositación de cualquier característica se puede tener procesos de corrosión bajo depósito, incluso también, claro, la pérdida fuerte de pasaje de calor, de cambio de calor. Y acá miramos dos ejemplos prácticos para hablarnos un poco de las diferencias principales
cuando generalmente se habla en español incrustación, muy parecido en portugués para nosotros, incrustación, es para designar, para hablarnos de materiales de origen mineral, o sea, sílice, carbonatos, sulfatos, fosfatos, magnesio, manganeso y así por adelante, todo de origen mineral, inorgánica. Y miramos este ejemplo en la parte de arriba, a la derecha de la pantalla. Y solo mirando por acá, esto es para hacer un intercambiador de calor que casi se cerró por completo. El espejo del intercambiador de calor casi está completamente cerrado, ¿no? Y acá tenemos una incrustación tan fuerte, tan dura, que es muy difícil hacer una limpieza mecánica. Por el otro lado, esta foto que miramos abajo a la izquierda, miramos que tenemos como que un lodo, un barro asociado, depositado. Y esto son generalmente generados o por sólidos suspendidos, o por arenas, o por polvo, o por microbiología, por el crecimiento microbiológico, el biofilme. Y físicamente es más fácil hacer la limpieza, ¿no? Cuando se tenga una depositación hecha de sílice, por ejemplo, de carbonato de calcio, la alternativa, desafortunadamente, casi siempre es hacer una limpieza de bajo pH, ácida, ¿no? Para hacer la limpieza. Acá nosotros miramos una lista de algunos materiales, algunos sales y metales distintos, que son las incrustaciones más comunes que se miran en sistemas de enfriamiento, específicamente los intercambiadores de calor, pero no solamente los intercambiadores, también en las tuberías y las partes internas de la torre de enfriamiento, por ejemplo, el relleno y así por delante, ¿no? Y seguramente de toda esta lista que tiene aquí, claro, hay otros productos que pueden ser formados, pero estos son los principales. Quizá el carbonato de calcio para muchas de las aguas es el principal, no es el único, pero puede ser el principal. Y seguramente se puede tener algunos casos muy específicos que aún no están listados acá, como por ejemplo minerales asociados a manganeso. Si mi agua de reposición, mi fuente de agua tiene un alto contenido de manganeso, esto también es un material muy incrustante en cualquier superficie. ¿Y cómo nosotros podemos aumentar y mejorar la solubilidad de los materiales, de estos sales que pueden ser incrustantes, ¿no? Hay algunas maneras, incluso cambiar el rango de pH. Hay productos que son más solubles en pH más alto, otros en pH más bajo. Entonces, es un balance que puede ser hecho para encontrar la respuesta. Y también, una otra alternativa, por el lado químico, es hacer una dosificación de un producto que nosotros muchos llamamos de dispersante o anti-incrustante o cualquier otro nombre asociado así, que pueden aumentar en muchas veces, en decenas de veces o centenas de veces, la solubilidad. Entonces, por ejemplo, yo puedo seleccionar si carbonato de calcio es un problema que puede generar carbonato de calcio en el sistema por arriba del límite máximo de saturación. Yo puedo seleccionar una pequeña dosis de un producto que tenga capacidad de aumentar la solubilidad de carbonato de calcio. Y con eso, si el límite máximo sea 50 ppm, con el producto dispersante yo puedo llegar a 600 ppm de carbonato de calcio. Esto es solo un ejemplo hipotético acá. Y acá, estos gráficos en 3 dimensiones que miramos acá son gráficos generados por softwares de simulación electrónica basados en las condiciones operacionales de una torre de enfriamiento o de un sistema cerrado o un sistema de pasaje única con las condiciones de los dispersantes seleccionados. Y cuando miramos, claro, con colores no buenas como rojo y amarilla, así no estamos bien.
Y cuando estamos entonces, en este caso, con los colores azul, con todo el gráfico con color azul, que acá ya está siendo simulado con la dosis de un producto dispersante específico y que por la simulación electrónica ya miramos que estamos seguros por un tema de depositación. En este caso acá específicamente para la simulación de carbonato de calcio, la calcita, y abajo el fosfato de calcio, pero también todos los otros materiales pueden ser simulados, ¿no? Algunos datos que son más simples de ser un control, según algunas recomendaciones. Un caso muy típico, muy conocido, es el famoso índice de saturación de Langelier. Muchos quizá no trabajan con Langelier, trabajan con otros índices, pero todos los otros también trabajan de la misma manera, que es midiendo la capacidad de una agua de solubilizar carbonato de calcio. Y específicamente hablando de Langelier, si la tendencia es un número por bajo de 0, el resultado matemático es por bajo de 0, quiere decir que la tendencia de incrustación es muy baja o inexistente. Entonces no hay necesidad de una dosis de dispersante para carbonato de calcio, pero puede tener para otros productos, otros sales, ¿no? Y cuanto más alto es este número, más grande es la tendencia. Se necesita o un dispersante diferente o una dosis más alta de dispersante. Y también hay otros índices que se llama fosfato de calcio, saturación de fosfato de calcio. También acá una regla de dedo es trabajar siempre que posible por bajo de 1. Máximo 1, si no es posible 1, quizá cambiar el pH. Para disminuir un poco el pH, se disminuye este índice también. Y, claro, una dosis de un dispersante específico para mantener disuelto el fosfato de calcio, ¿no? Acá tenemos un pequeño resumen de una serie de informaciones muy largas, muy grandes, de diferentes opciones químicas, de activos, de dispersantes. Hay productos como, por ejemplo, simples, muy antiguos como los poliacrilatos, quizás fueron los primeros polímeros artificiales, algunos de los primeros polímeros artificiales utilizados en sistemas de enfriamiento. Otras opciones como por ejemplo fosfonatos basados en HDPE, PBTC y así por adelante. Algunos modernos como ZPI. ZPI es una sigla en inglés como inhibidor cero fósforo, o sea que no tiene fósforo en su composición química, tiene entonces una característica ambiental amigable. Otros productos también tienen capacidad para carbonato de calcio, pero presentan mejor capacidad para fosfato de calcio, como un compolímero que es basado en ácido acrílico y sulfonato, que es el número 2 acá, el HTD, que es una sigla en inglés para dispersante de alta temperatura, o sea que puede trabajar mismo en intercambiadores muy calientes. La temperatura alta es una variable importante aquí también. Y así por adelante, productos específicos para sulfatos, si yo tengo mucho sulfato en mi sistema, para sílice. La sílice generalmente es un problema crítico porque son pocos los dispersantes que tienen capacidad de dispersar la sílice. Y algunos tienen una cierta capacidad de dispersar el sólido suspendido, la arena, la arcilla que puedes tener suspendido en un cierto grado, no ad eterno, no eternamente, pero sí puede mejorar un poco la performance contra sólidos suspendidos también. La sílice realmente es un desafío que tenemos que tener mucho cuidado, justamente porque generalmente los niveles, cuando comparado con la dureza, a depender del programa químico, la dureza se puede llegar a 2000, 1500 ppm, o quizá más, dureza de calcio, por ejemplo, pero la sílice es más complicado. Es muy difícil trabajar por más de 220, 250, algunos casos extremos, a depender del rango de pH y selección de productos, se puede trabajar hasta 300 ppm, pero más
es muy complicado y muy peligroso justamente por el riesgo de formación de silicato de magnesio. Y esto es una regla de dedo muy clásica, ¿no? Si hacemos el cálculo matemático de ppm de magnesio con ppm de sílice, si nosotros mantenemos por bajo este resultado matemático, bajo de 35.000, está bueno. Esa es una regla de dedo clásica. Y siempre lembrar que la solubilidad de silicato es más alta en pH alto. Por eso, si la sílice es muy alta en tu sistema, generalmente es recomendado tener un rango de pH un poquito más alto que el normal. Otros cuidados básicos muy importantes son los materiales suspendidos. Y un tema importante que es cualquier torre de enfriamiento es como que un grande lavador de aire. Entonces, si el aire está contaminado, toda esta contaminación va a penetrar en el sistema, en la torre de enfriamiento, limo, barro, material particulado, así por adelante. Si yo tengo un problema de corrosión en cualquier punto de mi sistema, la corrosión genera óxidos de hierro y otros materiales y otros metales suspendidos, que son insolubles. Contaminación de proceso depende mucho. Claro, acá estamos hablando por los amigos de minería, pero cualquier proceso que por una razón u otra puede contaminar a una corriente o un fluido de proceso que puede tener acceso al sistema de enfriamiento. Y claro, si yo no tengo un buen control del crecimiento microbiológico, también voy a formar un biofilm, un lodo microbiológico que se convierte en un gran material depositado. Otro punto de atención es los materiales extraños, que nada tienen, no corresponde a nada con la agua de alimentación o la agua de enfriamiento. Nada, no tiene nada. Como por ejemplo, pedazos de plástico, pedazos de madera, partes de casco, de plástico y todo. Se puede encontrar de todos, hojas de árboles, cualquier cosa que sea completamente extraña a la agua o los productos químicos dosificados, cualquier producto químico. Esto es un problema muy, muy importante porque acá no hay producto químico que puede solucionar esta situación. Y llamo atención, por ejemplo, a esta foto a izquierda arriba, donde miramos este blanco. Ese es un plástico blanco que se quedó atrapado en el espejo del intercambiador de calor. Está bloqueando como que 20 o 25% de la pasaje de los tubos del intercambiador de calor. Esto es muy grave porque cambia por completo el flujo, la hidráulica y seguramente también la capacidad de remoción de calor del fluido caliente, ¿no? Esto hablamos también en la sesión de control microbiológico, que la mejor estrategia, desde un punto de vista químico, es siempre asociar 3 diferentes productos. Mínimamente, el único producto, si la decisión es solo para un producto, este producto es el biocida oxidante. Pero si es posible, también asociar con la dosis en shock de biocida no oxidante y también de biopenetrante o el biodispersante o el surfactante, son todos sinónimos. La estrategia de tener los 3 químicos siempre asociados, siempre es considerado una mejor práctica y que tiene en su gran mayoría de los casos mejores resultados de control microbiológico. Biocidas oxidantes, a la izquierda de la pantalla acá, tenemos muchas opciones. Los basados en cloro, basados en bromo, gases como dióxido de cloro, que es generado in situ, las cloraminas, que hablamos también en la otra sesión, que son productos reaccionados en planta, que tienen una característica un poco menos oxidante. Entonces se puede trabajar con dosis más bajas, con niveles de potencial oxidante más bajo. Los biocidas no oxidantes, que hay muchas opciones por diferentes mecanismos,
mecanismos de inhibición enzimática, inhibición de reproducción, inhibición de fotosíntesis, inhibición, cambio de tensión superficial y así por adelante. Entonces, nombres químicos como DBNPA, glutaraldehído, guanidina, isotiazolina y así por adelante son nombres típicos que nosotros utilizamos en sistemas de enfriamiento. Y acá miramos una evolución de cómo se encontraban los tratamientos químicos desde mucho tiempo atrás hasta los días actuales. No significa decir de que la misma cosa que funcionaba en los años 70 no se hace hasta los días actuales. En la verdad, la gran mayoría de las plantas aún siguen con los mismos tratamientos que miramos en los años 70 y 90, principalmente por un tema de costo. Pero técnicamente, con un precio un poco más alto, hay otras opciones, incluso para algunos casos específicos, donde, por ejemplo, el cliente o el organismo de medio ambiente, el organismo ambiental de la zona donde está ubicada la planta, exige, señor cliente, usted no puede tener fosfato o metales en tu agua, que devuelve a la naturaleza, que vuelve a la naturaleza. Entonces, esta es una opción que técnicamente atiende la necesidad de control físico-químico, pero tiene un costo asociado más alto. Entonces, aunque nosotros estamos buscando este equilibrio financiero con el técnico, muchas de las plantas aún siguen con los mismos tratamientos químicos que miramos 20 o 30 años antes y que siguen funcionando muy bien, con excelentes resultados. Cuando hablo de excelentes resultados, estoy hablando de tasas de corrosión en acero al carbón por bajo de 0.5 MPI, acero inoxidable por bajo de 0.1, ligas amarillas, aleaciones amarillas también bajo de 0.1 y factor de fouling por bajo de 10 por bajo de 5 a la 10 en la menos 5. Una de las maneras que es importante de controlar la corrosión, que es muy rápida y muy barata, son con los famosos cupones de corrosión, que a depender de la cantidad de materiales que yo tengo en mi sistema, diferentes metales, yo puedo tener diferentes cupones de corrosión asociados y mido. Esto es muy barato, muy fácil, muy barato. La desventaja es que yo no solo tengo el resultado 30 días después de la exposición. Una otra manera de hacer el control de corrosión en un sistema de enfriamiento es por el monitoreo en línea, con una sonda de corrosión, con un equipo parecido con esto que miramos en la foto a la derecha, que incluso genera gráficos de tendencia como esto que estamos mirando, donde fue posible en este sistema específico identificar un cambio fuerte de la tasa de corrosión en acero al carbón, que fue, después de la investigación, miramos que había una contaminación ácida por parte de un fluido ácido del proceso del cliente y que desafortunadamente una parcela de este ácido fue desplazado para la torre de enfriamiento, generando un bajo pH y consecuentemente una alta tasa de corrosión. Esta es la ventaja, es un costo asociado más alto tener el medidor en línea, pero tiene una gran ventaja. Otros monitoreos importantes son los monitoreos de incrustación. Incluso mi amigo Diego García va a hablar un poquito más de las opciones, entonces voy a hablar muy rápido acá, cerrando mi presentación. Y este equipo a la izquierda es una de las opciones que puede tener para un sistema de enfriamiento generalmente abierto, donde se puede medir en línea las condiciones de factor de fouling o factor de ensuciamiento. Cuánto un intercambiador está se ensuciando por un tiempo de campaña, por un tiempo de operación con una agua, ¿no? Juntamente con un equipo en línea se puede hacer cálculos matemáticos, sea por softwares específicos o mismo por planillas en Excel,
de tendencias, de curvas de tendencia de incrustación en un determinado sistema, ¿no? Esto es un gráfico típico de tendencia de medición de incrustación, donde nosotros podemos mirar cómo se comporta un determinado intercambiador que esté siendo simulado en un intercambiador pequeñito, en un intercambiador muy pequeño que es llamado un intercambiador de prueba, ¿no? Y acá es un software online que está abierto en la internet, claro, para acceso a solo las plantas que son gerenciadas por este sistema, donde se puede calcular una serie de parámetros, incluso un parámetro importante que se llama HTSC, coeficiente de estrés hidrotérmico, que es importante que se mantenga por bajo de 2, y también incluso lo que llamamos algunos datos importantes, como por ejemplo velocidad de agua, que es importante que se mantenga alta, y temperatura de pared, la temperatura de película de un intercambiador de calor, porque las temperaturas muy altas son muy complicadas por un punto de vista de incrustación de origen principalmente inorgánica, ¿no? Y por la microbiología hay una serie de pruebas de conteo, muchas opciones diferentes para organismos aeróbicos, anaeróbicos, algas y así por adelante, pero seguramente la manera más interesante, y que Diego va a hablar con un poquito más de detalles, son monitoreo en línea, con equipos en línea de medición de biofilm en un sistema de enfriamiento, incluso con la generación de un gráfico típico como este. Así como tenemos un gráfico para medición de tasa de corrosión en línea, esto es un gráfico típico de medición de deposición de biofilm en línea, continuamente, 24 horas por día, 7 días por la semana. Muchas gracias, disculpen por 2 minutos a más. Ahora paso la palabra para el ingeniero Diego García. Muchas gracias, Anderson. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, más una vez. Yo voy a hablar para ustedes hoy en la presentación. Primeramente, es un placer, muy contento de poder hablar para todos ustedes, compartir un poco de conocimiento de las tecnologías que tenemos para nuestros equipamientos, la familia de nuestra plataforma OnGuard, para específicamente hoy para aguas de enfriamiento. O que pretendo falar com vocês hoje de forma mais objetiva possível para ter uma ideia de nossas linhas, de los principais equipos para sistema de enfriamento. Eu gostaria de falar hoje sobre os modelos de controladores OnGuard para sistemas de enfriamento, diferentes modelos que temos, as diferenças e peculiaridades de los controladores, alguns exemplos de instalação típicos que temos em nossos clientes, que temos, e falar mais um pouquinho, como viemos falando em outras sessões, mas eu creio que é sempre bueno alguns exemplos, alguma prática de nossa plataforma OnGuard Online, que faz uma diferença para complemento na indústria 4.0. Acá separei cerca de 4 modelos principais para falar hoje, 4 modelos mais comuns que temos para sistema de enfriamento. Temos acá nosso controlador OnGuard P900. Acá temos nosso controlador OnGuard B600. Temos nosso OnGuard 3B e temos nosso OnGuard 3H. Em la plataforma. Estes dois primeiros controladores são controladores P900 e B600, são muito parecidos para ser medições analíticas de pH, ORP, corrosão, o que necessitas para tu processo, pero a diferença
que vou falar mais adelante é que o controlador on-guard B600 pode ser uma alternativa interessante por ser mais compacto que o controlador P900. Acá nosso on-guard 3B sobre a medição de biofilme. E aqui outro, nosso controlador on-guard 3H para a medição de Scalon. Acá diferenças e particularidade de cada controlador. Hablando sobre o on-guard P900, quais as principais características? Temos sensores analíticos de pH, condutividade, ORP, corrosão, turbidez, tracker, cloro libre, dentre outros, que se pode acoplar em somente ter todos esses sensores em somente controlador, sim? A dosificação química é proporcional à medição analítica que se quer fazer, por exemplo, para a dosificação de ácido, por exemplo, em função de pH, o que deseja ser, de modo que vocês podem fazer a dosificação química proporcional a esta variável de pH, por exemplo, ou você pode fazer um controle on-off baseado em um limite que define para tu processo. Hacer todas as medições que tienes, toda a capacidade do equipo, vocês podem ter a medição em tempo real de tu processo, para que você pueda tomar as ações necessárias sem necessidade de intervenções, de la operação, esse tipo de coisa. Tiene toda a medição online que deseja em tempo real. Acá, nosso controlador on-guard B600, que é muito parecido com o guarda P900, que acabo de falar. A diferença é que, por ser um modelo mais compacto, vocês podem acoplar, tem uma quantidade limitada de sensores que vocês podem acoplar, interligar a este controlador. Por exemplo, ORP, pH, condutividade, pH. Em processo que não necessita de uma quantidade elevada de sensores, de corrosão, esse tipo de coisa, é uma alternativa interessante para o sistema de enfriamento para custo-benefício, dependendo da aplicação, e atende da mesma forma de controle. A única limitação é a quantidade de sensores, pero a dosificação química, os parâmetros de controle, de automação, são exatamente igual ao nosso controlador on-guard P900. A única é um modelo mais compacto, solamente. E também hace a medição de los dados que quieras em tempo real de tu processo. Acá temos nosso controlador, modelo on-guard 3B, que é um controlador que hace uma medição ultrassônica para detectar a presença de biofilme em tu processo. Também se pode fazer a dosificação química proporcional à medição de biofilme que deseja. É possível diferenciar em lo mesmo controlador a medição de depósito pesado, scale thickness, e a medição de depósito biológico, biofilme thickness. É possível pela aplicabilidade do equipo, vocês podem reconhecer estes dois casos através da medição. E também se pode fazer a medição em tempo real do que passa em tu processo. Acá temos um controlador on-guard 3H, que é muito parecido com o guarda 3B na parte visual. É muito parecido, solamente o que cambia de um para outro é o princípio de medição, o algoritmo de controle, o algoritmo de cálculo, pero fisicamente é muito parecido os dois equipos. Também há a medição ultrassônica para detectar o depósito pesado, especificamente este é o principal objetivo dessa versão de equipo 3H. Depósito pesado, scale thickness. Também se pode fazer a dosificação química proporcional a esta medição, a esta grandeza.
O controlador diferencia a medição de depósito pesado, scale thickness, e a medição de fator de falhas, Fulling Factor. Se pode também fazer essa diferenciação para a medição dessas duas grandezas de processo. Hace a medição em tempo real. Vocês podem acompanhar tu processo, a medição de depósito em tempo real, do que passa. Acá está um exemplo de guarda P900 ou B600, solamente o que cambia será este. Acá vocês podem, os sensores são os mesmos, o que cambia são a parte eletrônica do que necessitas. Se querem mais tipos de controle, controle mais de grandezas mais em maior quantidade, vocês podem agregar o maior número de sensores de corrosão, pH, condutividade, ORP, o que desejas. Vocês utilizam guarda P900. Se quer solamente 2 sensores e tu processo é processo facilmente de ser controlado, vocês podem cambiar essa eletrônica para guarda B600. Pero o modo de controle é o mesmo. Acá tiene la entrada de agua de amostra del sistema de enfriamiento. Acá tiene la entrada de amostra. Hace la medición de los sensores. Acá tenemos el control de flujo como una parte de requisito de intertravamiento para hacer la dosificación. Si no tenemos agua de amostra, podemos interromper la dosificación de químico. Sí, es un sistema de seguridad. Garanto que tiene caudal, una muestra representativa de agua para poder hacer los controles y, consecuentemente, la dosificación. Acá tiene un retorno para el proceso de la salida de agua de amostra. Todo eso conectado al controlador, onde tenemos acá en la pantalla la parte de touchscreen. Usted no necesita de nenhum componente externo para hacer la navegación, pero el controlador, ustedes pueden navegar en el menú, pelo menú touchscreen, para saber o que está pasando en cada valor, en cada grandeza, y todo eso conectado online a nuestro sistema, de que tú puedas acessar de onde quieras, basta estar conectado a la internet. Ustedes pueden acessar con smartphone, todo más, para estar todo esto conectado. Acá tenemos una instalación típica de 3B y 3H. Acá. Mesma cosa, acá ustedes tienen entrada de agua de amostra para el sistema, y acá ustedes tienen salida de agua de amostra para hacer la medición de biofilm, de Fulling Factor, o que deseja. Todo esto conectado a la plataforma online, ¿sí? Este sistema, sempre, la maior parte comunica-se com um controlador ou guarda P900. Por quê? Acá, em la tuberia, tem, por exemplo, diferentes tuberias para diferentes pontos de análise de la medição analítica. Acá vocês podem colocar sensores de pH, ORP, condutividade, corrosão, o que desejas, para que no mesmo equipo vocês possam fazer a medição analítica com estes sensores, e também se pode fazer a medição de biofilme ou de Fulling Factor, o que deseja, em solamente no sistema. Vocês têm um sistema completo, plug and play, montado em um gabinete de aço inox para aguentar a agressividade do sistema. Vocês têm um equipo completo para controle de seu processo. Agora, falando novamente sobre nossa plataforma OnGuard Online, que é muito importante. Então, todos os controladores que acabo de falar nesta apresentação, de los portfólios Solenis,
¿sí? Están conectados en nuestra plataforma OnGuard Online, ¿sí? Nosotros fornecemos para nuestros clientes, para nuestros usuarios, lo acceso à plataforma online com login e password individual para cada um, para que se pueda controlar os controladores que vocês têm em lo sítio, em lo terreno, para que se pueda hacer uma comunicação. Alguns pontos principais que gostaria de destacar sobre OnGuard Online: os recursos, as capacidades, monitoring em tempo real para saber o que passa em cada um dos processos, criação de informes automáticos, generando gráficos, o que quieras, criação de alertas, que nós chamamos de Buzz Me Alerts, que se uma determinada variável, coisa do tipo, saia do limite que vocês especifica, vocês recebem imediatamente um correio, um alarme por smartphone, o que deseja, sobre esta variável de processo, que está um tipo de desvio, algo do tipo. É possível fazer um trend de las variáveis. Vocês podem puxar o histórico de los última semana, últimas 24 horas, últimos meses, vocês podem fazer. Tem um histórico em la plataforma. Vocês podem incluir também a análise de laboratório que hace. Por exemplo, em um sistema, vocês não têm um controlador online e também tem a parte de laboratório, as análises físico-químicas que as pessoas fazem para o cliente. Se pode incluir também na plataforma OnGuard para que tenha todos os lados de tu processo. Acá está um exemplo da medição de la pantalla para um de nossos clientes para a plataforma OnGuard Online. Então, vocês vão mirar acá do lado esquerdo da pantalla, vocês têm todas as utilidades, todas as facilidades que tem nesse cliente. Vocês podem dividir da forma que queiras, torre de enfriamento A, torre de enfriamento B, C, por exemplo. E vocês podem entrar em tu sistema, em tu facility, e vocês podem escolher a variável que queira, por exemplo, biofilm, scale thickness, o que deseja, e podem monitorar passando o cursor do mouse em lo gráfico. Vocês podem mirar o valor em tempo real e é atualizado 24 horas por dia e vocês têm todo o seu processo controlado. Acá está um exemplo de Buzz Me Alert que acabo de falar para vocês. Então, esse exemplo, vocês definem, vocês é o owner, é o dono deste Buzz Me Alert. Vocês podem dar o nome que te queiras, por exemplo, o alarme de condutividade, a descrição, e vocês definem o limite que é aceitável para tu processo, sim? O limite de condutividade que deseja, que é aceitável para o processo, e caso este limite de condutividade desvie de lo desejado por tu processo, vocês recebem imediatamente uma notificação por correio informando que vocês definiu um valor para a variável e a constante estar acima ou abaixo do valor que vocês definiram. Então, vocês têm tudo conectado, tudo na plataforma da indústria 4.0. Vocês têm tudo acá com nosso portfólio de equipamentos OnGuard. Então, de forma mais objetiva, com maiores detalhes possível, é isto que gostaria de falar para vocês hoje. E deixo a palavra para Eduardo. Estou aberto a perguntas, será um prazer. Muito contente de poder falar novamente hoje com vocês. Muchas gracias, Diego. Tenemos un par de preguntas, entonces con esto comenzamos la sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta,
¿Un sistema de enfriamiento puede generar al mismo tiempo corrosión e incrustación? Sí, sí puede generar al mismo tiempo los tres problemas: incrustación, corrosión y crecimiento microbiológico. Perfecto, gracias. Siguiente pregunta. ¿El crecimiento microbiológico puede acelerar la corrosión? Sí, puede acelerar por diferentes mecanismos. Si hay crecimiento microbiológico, puede tener generación de microorganismos específicos, generalmente bacterias anaeróbicas específicas que generan ácido. O sea, el metabolismo de algunas bacterias genera ácido. Pero no solamente esto, el biofilme se deposita en las paredes, en las superficies metálicas, y por bajo de este biofilme ocurren fenómenos de corrosión bajo depósito. Perfecto, gracias. Siguiente pregunta. ¿Existen técnicas para determinar qué tipo de bacterias están afectando un sistema de enfriamiento? Sí, hay diferentes tests, hay diferentes kits que se pueden utilizar para determinar una bacteria específica. Entonces, por ejemplo, si yo pienso que tengo bacterias reductoras de sulfato, hay un kit específico para reductoras de sulfato. O si yo quiero investigar algas, hay kits específicos para algas también. Pero cualquier microorganismo en exceso, y si tiene condiciones aceptables en un sistema, va a generar biofilme. Y este equipo que Diego compartió para nosotros, que mide el biofilme, es una medición del índice de performance definitivo. O sea, estamos midiendo en línea por la performance de la formación de biofilme. Pero sí, hay diferentes kits para diferentes microorganismos. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Podría explicar en qué condiciones se pueden generar los tres eventos en una torre: corrosión, incrustaciones y fouling? Bueno, vamos a empezar con el crecimiento microbiológico. Si yo no tengo un buen control, voy a tener biofilme. El biofilme ya es una deposición, ya es un fouling, solamente por el crecimiento de biofilme. Entonces, yo tengo no controlado la microbiología que generó un biofilme. El biofilme es un foul, es un material depositado, es una deposición. Y por bajo de este biofilme, yo puedo tener corrosión. Entonces, tengo los tres fenómenos ocurriendo simultáneamente. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué tan confiables son los corrosímetros en línea después de cambios bruscos en el sistema, por ejemplo, cambios de pH? El cambio de pH generalmente no es un problema, con excepción si estamos hablando quizá de un cambio muy fuerte, ácido, por ejemplo, que si consumen los tips del corrosivímetro. Por este punto, solamente el cambio de pH no creo que sea un problema. Quizá Diego tiene más datos y puede hablar mejor. La precisión es muy buena de los sensores de corrosión. Es claro, como Anderson comentó, si tiene los tips, las punteras de los sensores, tienen una vida útil y depende del proceso. Entonces, es recomendado que de cierto tiempo hace una inspección para garantir la confiabilidad de los sensores, pero tenemos resultados muy buenos y una buena precisión de cerca de 0.001 mpy, algo en torno de la tercera casa decimal de la precisión. Es claro que cada proceso exige una visualización, un tipo de cosa, mas tiene una boa confiabilidad.
Gracias. Otra pregunta, ¿el controlador 3B puede distinguir entre biofilm y depósitos de hierro, por ejemplo? Sí, sí, se puede decidir entre lo de fierro que llamamos que es un depósito más pesado y la medición de biofilme. Entonces, por la característica ultrasónica, la medición de ultrasonido, usted puede distinguir estos dos tipos de situación en tu proceso. Muchas gracias, Diego. Bueno, no hay más preguntas. Son todas las preguntas que se generaron. Entonces, como es típico en estas sesiones, antes de terminar, les recordamos que el programa de Solenis Mining Experience abarcará hasta el 30 de julio. Hoy estamos concluyendo la sesión 7 de 12 y continúa el programa el próximo jueves 16 de julio con la sesión sobre tratamiento para sistemas de ósmosis inversa, así como monitoreo y control asociado a dichos sistemas. También les recordamos que el horario de inicio es a las 4 p.m. hora del este de los Estados Unidos. Y en las invitaciones que les estamos haciendo llegar al respecto, pueden consultar la hora correspondiente del país donde se encuentren. Todas las sesiones están siendo grabadas, por lo que pueden ser consultadas posteriormente si así lo desean. Si tienen necesidad de contactarnos con información, por favor los invitamos a que lo hagan para ello. Y finalmente, pues agradeciendo a nuestros presentadores del día de hoy, ingeniero Anderson Weber, ingeniero Diego García, y nuevamente a ustedes por su presencia. Con esto finalizamos la sesión de hoy. Muy buenas tardes.